Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a Torres Literarias. Me presento, yo soy Eduardo, su cuenta de historias por este video. Empezamos. Y bueno, bienvenidos una vez más. El día de hoy tengo ganas de hacer algo nuevo, que es nuevo en el canal, no es innovador ni nada. Simple y sencillamente me di cuenta de que realmente solo hablo de libros una vez al mes, y los otros 3-4 videos que se suben no hablo tanto, o hablo muy por abajo, y hoy quiero hablar al contrario, quiero profundizar en un solo libro. Esto porque es un libro que me encantó a niveles estratosféricos, me enamoró, y creo que también está bien que de vez en cuando haga este tipo de reseñas, ya que quizá justamente una reseña donde te adentras más en el libro puedes llegar a motivar al lector a descubrirlo y a vivirlo, por lo cual quiero hablar de este libro porque no solo me ha marcado en el aspecto tal cual literario, sino en el aspecto de vida. Ahorita al final quiero platicar un poco por qué. Pero bueno, bienvenidos a mi primera reseña individual de El Salvaje de Guillermo Arriaga. ¿Por dónde empezamos con esta obra maestra? Vamos a empezar, creo, por el principio. Que es dónde está adaptada esta historia. Esta historia está adaptada en la Ciudad de México en la década de los 70, bueno, en el inicio de los 70, finales de los 60. Y es una época oscura, difícil en México, pero también es superficial en México. ¿Por qué? Porque casi siempre de este momento nos hablan de un momento en específico. Las Olimpiadas del 68, que pues la masacre de los estudiantes sí es una de las cosas más crudas. Luego vino las Olimpiadas, luego el Mundial, pero de ahí fuera no te hablan tanto de México, como que les da cosa tocar esos dos periodos, tanto el de Díaz Ordaz como el de Echeverría, que creo yo que es el contraste también más cañón que hubo. Díaz Ordaz, de los últimos presidentes del verdadero PRI, o del PRI inicial, y Echeverría ya siendo el inútil por excelencia. Algo no se lo ha llevado Dios y aquí sigue. Algo tiene que pagar él. Algo le falta por pagar, creo yo, pero bueno. Es una de las épocas más oscuras de México, y qué bueno que lo adaptaron de esta forma, o bueno, qué bueno que Guillermo Arriaga lo tomó para contarnos de eso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, vamos a esa parte de la historia y vamos desenvolviendo todo. La historia empieza con Juan Guillermo, un chico que nos menciona que su vida está rodeada de muerte. Y ya después de eso adentra en que él iba a nacer junto a su gemelo. Sin embargo, él asesinó a su gemelo dentro del vientre de su madre. Su gemelo se atoró con el cordón umbilical de él y lo asfixió, pero tristemente pero también su gemelo se quedó atorado en el útero. Entonces el gemelo no podía salir porque estaba muerto, y él iba a morir porque pues no podía salir. Entonces, mediante una cesárea logró sobrevivir. Sin embargo, pues desde ahí lo persigue la muerte. Para quien no sepa quién es Guillermo Arriaga, que lo dije en el video pasado y me duele que no me hayan puesto atención, pero Guillermo Arriaga es la persona que escribió los guiones de la trilogía de González Iñárritu, que es Amores Perros, 21 gramos y Babel, siendo esta última una que llegó a estar luchando en los Óscares, pero pues en muchos más Óscares que lo que fue Amores Perros, que pues solo llegó con mejor película extranjera. Sin embargo, Guillermo Arriaga ahí fue donde estuvo empujando, y impresionante que de ahí realmente no se haya quedado en el cine. O sea, Iñárritu se quedó, se lo adoptaron y ahí está ahorita triunfando y haciendo pues ya sus películas. Y creo que pues uno de los grandes artífices a que se lograra también se lo merece, y es Guillermo Arriaga. Creo que si él no está en Hollywood es realmente porque él no quiso, porque talento tiene de sobra. Y así como en Amores Perros son 3 historias que un fenómeno en común las junta, que es el accidente, aquí es una historia contada en diferentes momentos de la vida, y por ahí hay otra más que nos están contando aislada. Resulta de ser que Juan Guillermo nos cuenta un poquito de su infancia, cuando estuvo en un colegio católico de élite, que sus papás pues muchos se esforzaron para que ellos fueran educados ahí. Aún con eso, Juan Guillermo tiene muchas cosas que no comparte con la gente, desde los gustos musicales, donde para él se le hace los Beatles un grupo de mamones, y una de las cosas más mágicas que él conoce es Jimi Hendrix.
Entonces casi nadie comparte esa idea y incluso lo odian en la escuela. Pero hay más cosas de que preocuparse. ¿Recuerdan que les dije que su vida está rodeada de muerte? Pues bueno, la segunda historia nos cuenta, bueno, la segunda línea temporal, porque realmente es la misma historia solo que en otro momento, nos cuenta Juan Guillermo, ya de adolescente, que su hermano Carlos ha sido asesinado. ¿Por quién? Aún no lo sabemos, pero su hermano Carlos ha sido asesinado y por lo que se oye, sufrió mucho. Pero eso no es todo, ya que la tercera línea temporal que tenemos, que es la actual y desde donde está contando toda la historia, es que sus padres no estuvieron en la muerte de Carlos hace 3 años y quedaron impactados por eso, porque perdieron a un hijo. Y es algo que he leído en muchos libros este año. Había una frase, no recuerdo si fue en alguno de Rosa Montero o en el de Guadalupe Nettel, que decía: hay una frase para la persona que pierde a sus padres, se llama huérfano. Hay una frase para las personas que pierden a su pareja, se les llama viudos. Pero no hay una frase para las personas que pierden a sus hijos, porque esa es una cosa tan fea que no tiene nombre. ¿Cómo llamar esa situación? Y justamente eso, los padres no superaron nunca la muerte de Carlos, y en esa tristeza que también afectó a la abuela de ellos, la abuela murió sola y triste, porque nadie más se preocupó por ella y en tanta tristeza le llegó la muerte. Y ya con esto y esta culpa extra caída en los padres se van de viaje supuestamente para desahogarse un poco, pero sufren un accidente automovilístico. Esas son las historias, y aparte tenemos una de un cazador que tiene un llamado de la naturaleza por parte del espíritu de su abuelo. Está buscando a un lobo alfa llamado Unuhuactutuc, y es lo que sabemos hasta ese momento. Conforme lo vaya buscando y le siga el rastro, tiene que asesinar a Unuhuactutuc, el lobo alfa de esa manada. Vamos, lo padre no es que sea una historia donde lo vayas descubriendo o eso, va desarrollando las 4 historias de manera simultánea. Cada capítulo te cuenta una partecita de su infancia, una partecita previa a la muerte de Carlos, una parte donde ya murió Carlos y una parte donde ya murieron todos, y además la casa de Unuhuactutuc. Conforme pasa eso, llegamos hasta la parte que importa de la infancia, luego llegamos hasta la parte de cómo se planeó la muerte llegamos a la parte de cómo muere Carlos, luego la parte de cómo se planeó esa muerte, y hay un momento donde ya solo queda la historia actual y la casa del lobo, para finalizar solo con la historia actual. Todo esto se va a juntar, y vaya que lo junta increíble. La unión de todas las historias creo que yo es lo más padre, porque hay algunos giros de tuerca que hacen que todo esto se junte. Pero vamos, no es tanto spoiler, pasa como a la cuarta, quinta hora del... bueno, como la cuarta, quinta parte del libro. Entonces creo que todavía falta mucho por contar, pero aquí viene la parte más importante. El hermano mayor de Juan Guillermo decidió dejar la escuela, ya que esta no le gustaba. Sin embargo, él era una de las personas más cultas que Juan Guillermo conocía. Le encantaba leer y pues le encantaba cuestionar muchísimas cosas. Era muy inteligente planeando cosas, pero realmente no era bueno para la escuela, o esa no era su motivación. Un día se pelea con unos cristianos, unos católicos un poquito radicales, que que les molestaba el hecho de que él utilizara groserías. Entonces pues él realmente los humilló y los golpeó. Pero aquí no viene lo más importante. ¿Qué cosas hacía Carlos? ¿Quién era Carlos? Carlos era una persona que se dedicaba a un negocio de venta de piel de chinchilla. Eso en la superficialidad, ya que no era tan ilegal, pero tampoco era lo más normal. Tenía un criadero de chinchillas y le pagaba a distintos amigos para tener esas ventas. Sin embargo, luego encontró el negocio más pesado y fue un contrabando con hippies de algunas drogas, en su mayoría LSD. Entonces, realmente Carlos tenía razones y enemigos suficientes para pues ser un blanco de asesinato, si así lo quieren ver. O suena fuerte, pero sí. Carlos pues se metió en cosas un poquito turbias para poder lograr eso. Pero dos cosas importantes: una, todo lo llevaba a ser en las azoteas de su vecindad, y dos, nunca quiso compartir el botín
con las autoridades. De sobra lo sabemos y desde aquí lo remarcan. Las autoridades realmente en México no pesan y a veces ni siquiera es culpa de ellos, es culpa del código que los administra o los obliga. A mí hay una historia que en algún momento contaré y aprendí mucho sobre cómo funciona el sistema policíaco, al menos aquí en la Ciudad de México, y sí hay unas cosas que podrían cambiar para pues hacer la vida mejor de los ciudadanos, pero pues esas cosas no van a pasar. Y aquí es justamente lo mismo, o sea, los policías realmente no pesaba tanto un simple vendedor de chinchillas o un distribuidor de droga, tanto como para querer capturarlo o una represión, bastaba con un simple soborno. Sin embargo, el problema era que Carlos no quería que eso se compartiera. Esas ganancias no se compartían, ahí se generó unos segundos enemigos, por lo cual siempre existían algunas persecuciones o algunas ideas en la azotea. Lo importante también es, en esta historia lejano, eran sus vecinos los Prieto, los cuales tenían un perro lobo llamado Colmillo. Colmillo era un perro bastante problemático, por así decirlo, ya que el mecánico lo odiaba, el mecánico del barrio lo odiaba y lo quería muerto. Sin embargo, las veces que lo intentó, falló y pues Colmillo siguió vivo. Sin embargo, un día los Prietos se iban a mudar y en la línea actual los Prieto deciden mudarse y en su afán de que ya no quieren más problemas con Colmillo, deciden sacrificarlo. Entonces Juan Guillermo se da cuenta de que Colmillo es la única cosa que le queda de todo lo que ya vivió, porque Colmillo solía aullar cuando Carlos estaba haciendo algo en las azoteas. Entonces Colmillo de cierta forma le recuerda a su hermano. Entonces hace lo posible porque no lo sacrifiquen y así lo logra. Sin embargo, se lo deja. Él ahora es dueño de un lobo, o él sin embargo es dueño de un perro lobo. Pero aquí viene uno de los giros de tuerca más increíbles. Cuando se da cuenta de que el perro lobo es un desastre, intenta buscar un domador, que en su infancia conoció a varios domadores. Sin embargo, conoce a uno de los probablemente personajes mejor hechos en la historia del cine. Creo que no ha habido un personaje así de chingón desde, no sé, alguna creación de Andrés Bustamante o de Víctor Trujillo. Pero literario, creo que nunca vi un personaje así de pesado. Y lo amo. Me encanta cómo lo hicieron. Y es Sergio Avilés, el domador que llega. Bueno, el domador, dueño de la escuela de domadores, que llega a controlar a Colmillo y le revela el mayor secreto a Juan Guillermo de la historia. ¿Cuál es? Colmillo no es un perro lobo, es un lobo. Y cuando descubrimos el origen de Colmillo, es creo que donde empieza lo más increíble del libro. Y se pesa la otra historia que les dije que está un poquito aparte. Y ahí es donde de verdad nos entra mucha ansia de descubrir qué va a pasar. El que nos están contando historias nos hace querer llegar a la parte de la casa y ahora qué pasó y ahora dónde está y por qué. ¿Qué pasó al final de esa cacería? Y vamos, es un libro que recomiendo en su máximo esplendor. De entrada tiene 5 estrellas merecidísimas. Y creo que lo más difícil para nosotros mexicanos es la vara tan alta que dejó Guillermo Arriaga. Vamos, él no quería, bueno, él es una persona, como les dije, un poquito rockstar incluso, ya que pues quieran que no se hizo de mucha fama y vamos, merece disfrutarla. Y sí, o sea, el crear esta historia que no sé, a final de cuentas se nota la pasión que le puso en crearla y de cómo lo investigó y de cómo lo vivió, incluso porque él vivió en multifamiliares. Él se pasó los 60s y los 70 metido en esta clase de cosas, por lo cual sabe de lo que está hablando. Quizá no tanto, o no sé, me encantaría entrevistarlo algún día y preguntarle qué tanto vivió él los circos, porque sí, los circos fueron una de las cosas más bellas en los 70s y en los 80. Guataide, los hermanos Vázquez, el Buenavista y cualquiera que se nos ocurra, en todo ese esplendor que encantaba a las masas con pues sí, con los domadores de tigres, de leones, los osos, y los elefantes y cualquier animal que viéramos.
era algo pues que hoy ya no se quiere platicar por ese correctismo de la protección a animales, que realmente a veces está infundada y está quitando, y quitó, mejor dicho, uno de los atractivos y folclores más bonitos de México. Guillermo Arriaga es una persona maravillosa, nos dejó una obra increíble. Como les digo, me encantaría entrevistarlo y me encantaría decir que leer este libro me ayudó muchísimo a mí, no en cuanto a esta clase de cosas, me ayudó en lo personal. Aquí les vienen dos exclusivas. Una, yo tengo un libro que quiero escribir, que sí tengo formulada y sí toca muchos temas políticos, que la verdad puede ser no controversial, vamos, o sea, hay cosas más difíciles, vamos, soy un niño, soy un güey de 24 años que vive en el sur de la ciudad, no creo que pese mucho, pero es un libro que me gustaría contar, independientemente de si alguien ya lo contó, si parece un cliché, es un libro que he querido contar. Y ver esa clase de entrevistas que da don Guillermo Arriaga me ha querido decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y quiero que se publique, pero lo he escrito en borrador, o sea, hay varias ideas volando, hay unas que son lugares que quiero plasmar, pero tal vez no tengo todo el contexto. Me gustaría más visitarlo para describir hoja por hoja, piedra por piedra de cómo es estar en ese lugar. Y falta quizá un año de trabajo, tal vez más, pero con todo lo que ya vi que él dijo, creo que estoy más motivado para evitar que incluso sea menos de un año, para poder sacar un buen borrador de ese libro y exponerlo. Pero hay otro que estaba todavía en ideas, en apuntes, en chispazos, y después de verlo y decir, ¿sabes qué? Publica y haz lo que tú creas, lo que a ti te apasione. Y esto me apasiona. Y hay una nueva historia que también quiero escribir. Y quiero empujar y ver incluso. Ustedes saben que yo no estudié esto, pero quiero empujar e intentar ver si puedo lograr incluso una película con esta historia. Si llegan a ver mis historias, eso lo voy a definir como Proyecto 67. ¿Por qué? Porque 68 sería muy obvio y 69 es un poquito morboso. Entonces lo llamaré Proyecto 67 y es una nueva historia que quiero intentar escribir y ver si la puedo llevar a la pantalla grande. Porque son cosas que me gustan y la quiero hacer y lo quiero intentar. Entonces, don Guillermo Arriaga, muchísimas gracias por sus libros, por sus películas. De aquí le digo que tiene un fan y una persona que lo respeta. No solo respeta su trabajo, lo respeta a usted como persona y le agradece todo lo que ha hecho. Y le digo, no voy a intentar ser como usted, voy a intentar seguir mi camino, mi forma, pero siguiendo muchas de las cosas que usted ha dicho en sus entrevistas. Muchísimas gracias por todo. Y bueno chicos, eso fue todo por este video. Perdón por fangirlear tanto tiempo y tal vez contar hasta exclusivas que ni al caso venían, pero sí quiero decir que El Salvajes me marcó muchísimo y me encantó, y por eso le quise dedicar esta sección. Creo que también lo voy a intentar hacer una vez al mes o cada que salga un libro digno de esto, también para no saturarlos. Pero sí es algo que espero que les haya gustado. Como les dije, también es algo que intentamos crecer en el canal para que les guste, para que haya más variedad. Entonces aquí déjenme su comentario de qué les pareció esta clase de reseñas individuales, si quisieran verlas más seguido, menos seguido. Si les gustó, denle like, compártanlo para que llegue a más personas y conozcan nuestro contenido. Yo soy Eduardo, su cuenta historias por este video. Adiós.